Bienvenidos al capítulo 3 de este thriller financiero. Y es justo aquí donde la trama se pone mucho más compleja. Aquí es donde los hilos que parecían estar sueltos empiezan a tejer una red de doble moral y de conflictos de interés que llega hasta lo más alto de una de las instituciones financieras más importantes del país. Todo arranca con esta gráfica. Lo que estamos viendo es el desplome, la caída en picada del valor de los fondos de inversión inmobiliaria del Banco de Costa Rica, el BCR. Miles de personas invirtieron aquí los ahorros de su vida, convencidas de que estaban seguros, pero a partir de 2017 ese dinero, comenzó a evaporarse. Y ojo, esta caída no fue una simple fluctuación del mercado, para nada, fue mucho más que eso. Y claro, esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué pasó con todo ese dinero? ¿Fue acaso mala suerte, una crisis económica o había algo más detrás? Para encontrar la respuesta tenemos que seguir el rastro de una serie de transacciones que, a simple vista, simplemente no tienen ningún sentido. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Analicemos un par de negocios que fueron, digamos, demasiado buenos para ser ciertos. Claro, para los que vendían, porque para los inversionistas del fondo fueron una absoluta catástrofe. A ver, diciembre de 2018. Un grupo vendedor compra un paquete de 3 propiedades, San Pablo, Ciudad Colón y Pavas. El precio, poco más de $1.200.000. Un precio de mercado, nada del otro mundo. Pero ahora viene lo increíble. Ese mismísimo paquete de propiedades se le vendió al Fondo de Inversión de los Ahorrantes, el que gestionaba BCR Safi, por $8,500,000. Estamos hablando de una ganancia de más del 500%. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible? Aquí está la clave de todo. La compra y la reventa ocurrieron el mismo día. 0 días de diferencia. En cuestión de horas, el valor de las propiedades se multiplicó por 7. Y esa millonada de diferencia salió directamente del bolsillo de los inversionistas. Y lo peor es que no fue un caso aislado. Miren este otro ejemplo. Septiembre de 2018. El mismo grupo vendedor compra una propiedad en La Uruca. Esta vez por $6,600,000. ¿Y por cuánto creen que se la vendieron al fondo de inversión del BCR? Por la escandalosa suma de más de $26 millones, una ganancia de casi 20 millones. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la compra y la venta? Apenas 40 días. 40. Una rentabilidad de casi el 300% en poco más de un mes. Miren, esto no es una inversión inteligente, esto levanta sospechas por todos lados. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién? ¿Quién dentro del BCRR dio el visto bueno para estas compras con sobreprecios pero tan evidentes? La respuesta es el verdadero corazón de este escándalo. Pues resulta que el órgano que aprobaba todo esto era el Comité de Inversiones de la SAFI. Pero ojo, no era un comité independiente, estaba compuesto por puros altos ejecutivos del propio Banco de Costa Rica. Hablamos de gerentes generales, subgerentes, gerentes de crédito. Las mismísimas personas que debían cuidar la salud del banco estaban tomando decisiones que hundían a los inversionistas de su propia administradora de fondos. Y aquí es donde todo encaja. Esto no se trataba solo de unos empleados en contubernio con un grupo de afuera. No, se trataba de una colusión interna, un círculo cerrado que bien podríamos llamar el Club de Inversiones. Para entender la gravedad de lo que pasó, es vital tener claro este concepto: conflicto de interés. ¿Qué es? Es cuando una persona o entidad tiene el deber de proteger a alguien, pero sus propias acciones le benefician a sí misma a costa de la persona que debía proteger. Entonces, el mecanismo era perversamente simple. Miren este ciclo. Primero, el comité de inversiones, lleno de ejecutivos del BCR, aprueba comprar una propiedad con un sobreprecio brutal para el fondo de los inversionistas. Segundo, como el fondo no tiene el dinero en efectivo, el mismísimo banco BCR le aprueba un préstamo a su propia SAFI para pagar ese sobreprecio. Tercero, el banco le cobra al fondo unas tasas de interés altísimas, entre 8.5 y 9%. Y cuarto, el golpe maestro, el doble beneficio. El banco gana por partida doble, enriqueciéndose a costa de los ahorros de sus propios clientes. Se estima que el Banco de Costa Rica se embolsó más de $80 millones en ingresos por puros intereses, comisiones y administración de estos préstamos. Un negocio redondo para el banco, sí, pero un negocio financiado con el dinero que los inversionistas estaban perdiendo. Y esta es la cereza del pastel, el conflicto final. La junta directiva de la SAFI, que debía proteger a los inversionistas, y la junta directiva del banco, que buscaba el beneficio del banco, estaban integradas por las mismas personas. No había ningún tipo de control independiente, eran juez y parte en su propio juego.
Pero bueno, tarde o temprano, un esquema así de descarado tenía que dejar rastros, y eventualmente las auditorías internas y los reguladores comenzaron a encontrarlos. El propio informe de auditoría interna de la SAFI fue demoledor, y esta cita lo resume todo. Escuchen bien, fallaron en su obligación de garantizar la protección de los inversionistas. Esto no es una opinión de afuera, es la conclusión de la propia institución. Durísimo. El informe fue más allá. Describió las conductas de los funcionarios como negligentes, reprochables y omisivas. Confirmó una total pérdida de confianza en ellos, y como resultado, la junta directiva despidió a varios empleados. Sí, cortaron algunas cabezas, pero el problema de fondo, el conflicto estructural, el sistema, seguía intacto. Y esto nos lleva a una exigencia, una que va mucho más allá de los empleados despedidos. Una exigencia que apunta directamente a la cima de toda la organización. Rompan el conflicto. La Junta Directiva del Banco de Costa Rica debe una explicación. Deben responder cómo es que permitieron que el banco, su banco, se beneficiara con más de $80 millones en ingresos, directamente a costa de las pérdidas de miles de ahorrantes que confiaron en ellos. Pero todavía queda una pieza clave en este rompecabezas. ¿Cómo justificaron esos sobreprecios millonarios? La respuesta revela otra capa de engaño. Usaron contratos de arrendamiento con supuestos inquilinos que prometían rentas altísimas, pero que en realidad escondían un secreto muy oscuro. En nuestro próximo capítulo nos vamos a meter de lleno en el escondite de la farsa para descubrir toda la verdad detrás de los inquilinos ficticios. No se lo pueden perder.